Vamos a empezar con la clase de hoy, que va a ser pruebas de función tiroidea. Los objetivos, pues, va a ser conocer las principales pruebas de función tiroidea, interpretar adecuadamente los resultados para la vigilancia y diagnóstico adecuado de nuestras patologías. Hay diferentes tipos de medición de las hormonas tiroideas. Está la medición directa de la función tiroidea. Esta es mediante la captación de yodo radiactivo. También está la medición de la TSH, la tirotropina, que es para un control homeostático de la función tiroidea. Y está la determinación de T3 y T4, que esa básicamente va relacionada con la concentración y la unión de las hormonas tiroideas a proteínas sanguíneas. Otro tipo de pruebas es la determinación de tiroglobulina, calcitonina, anticuerpos tiroideos, globulinas transportadoras de tiroxina y pruebas de estimulación de tiroliberina. Bueno, para la toma de la muestra, a lo mejor no es algo muy... no nos compete a nosotros, pero a veces es bueno saber lo de la toma de muestra. En adulto es 1 mililitro, tiene que ir en tubo de recolección con heparina o algún otro anticoagulante. En pacientes pediátricos es 0.5 mililitros de suero. El tiempo de análisis en el cual se debe de procesar la muestra es de 24 horas. Como máximo, posterior a 24 horas, esa muestra ya no va a servir. El almacenamiento de la muestra pues no es estable a temperatura ambiente ni a un refrigerado. Tiene que ir congelado y se puede conservar hasta por 3 meses. Por eso esa muestra en 24 horas se tiene que procesar, si no ya no sirve, a no ser que la congelemos. Y el método va a ser por inmunoensayo enzimático. El ayuno del paciente tiene que ser de 10 a 14 horas. Ahora, los rangos de referencia en adultos, en cuanto a la TSH, es de 0.4 a 4.5 miliunidades por litro. De la fracción libre de T4 es de 9 a 25 picomoles por litro. Y de la fracción libre de T3, de 3.5 a 7.8 picomoles por litro. Son los rangos de referencia en adulto. Igual ahorita, si quieren, vamos a explicar para qué sirve cada una de las pruebas y posteriormente nos podemos regresar a los valores de referencia. La tirotropina, pues es secretada por la hipófisis anterior. ¿Cuándo vamos a solicitar nosotros una determinación de tirotropina? Pues nos va a servir para evaluar el estado metabólico real del paciente. También nos va a servir para una detección selectiva de pacientes eutiroideos, detección y diagnóstico inicial de pacientes con hipertiroidismo, en pacientes con hipotiroidismo precoz o subclínico. Además que también nos sirve para diferenciar entre si es de tipo central o de tipo primario. Y también nos va a servir para llevar un seguimiento, una monitorización de tratamiento en pacientes con hipotiroidismo. Ahora, nos puede resultar útiles también en estados tiroideos en pacientes hospitalizados graves, en tratamiento inicial a corto plazo de hipotiroidismo, donde hay una latencia de 6 a 8 semanas, para determinar también si está afectado por otras sustancias como la dopamina, dosis altas de glucocorticoides, cierto tipo de anticuerpos o bien medicamentos como la amiodarona. La tirotropina pues no se va a afectar por la unión a proteínas. Ahora, el aumento se va a dar, o va a aumentar más bien la tirotropina en hipotiroidismos primarios no tratados, en tiroiditis de Hashimoto, cuando el paciente tiene abuso de anfetaminas, fármacos que contienen yodo, antagonistas de la dopamina, tirotoxicosis por adenoma hipofisiario tirotrófico. Y va a disminuir, a diferencia del aumento en el hipotiroidismo, va a disminuir en el hipertiroidismo por un bocio multinodular tóxico, por un adenoma tiroideo funcional, por oftalmopatía de enfermedad de Graves en pacientes eutiroideas, en enfermedad de Graves bajo tratamiento, pacientes con tiroiditis, y también va a aumentar en procesos fisiológicos como el primer trimestre del embarazo. Va a disminuir, perdón. Ahora, puede ser normal en hipotiroidismo de origen central, o bien cuando se hace una corrección demasiado rápido o muy reciente de pacientes tanto hiper como hipotiroideos, perdón.
y tratamiento con fármacos como la fenitoína. En la actualidad, pues la determinación de la TSH es el indicador más confiable del estado tiroideo a nivel tisular. Y de hecho, a nivel institucional, es lo primero que se pide una TSH. Muchas veces, si sale normal, se omite la determinación de otro tipo de hormonas. Ya cuando la TSH sale alterada, ya se piensa en solicitar otro tipo de estudios complementarios. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Bueno, ese era un escritor inglés que padecía de enfermedad de Graves. Pues lo puse básicamente porque pues hay cierto tipo de personajes ilustres que en la antigüedad eran pues características su fisonomía y se desconocía muchas veces la afectación que tenía. Entonces, tenía enfermedad de Graves, Martin Feldman. Luego, tenemos la triiodotironina. La triiodotironina nos va a servir nos es de utilidad para el diagnóstico de una tirotoxicosis por T3. También nos sirve para los síntomas de hipertiroidismo con una T4 libre normal. Nos sirve también para controlar la evolución de pacientes hipertiroideos, para la evaluación de la tirotoxicosis inducidos por la miodarona. Y la T3 libre nos va a proporcionar valores corregidos en pacientes en los que la T3 total está alterada a causa de cambios en proteínas séricas o cuando esas proteínas están alteradas en su unión. La tiroxina total, pues la utilidad nos va a reflejar la actividad secretora de la hormona. Nos sirve para diagnóstico de hiper e hipotiroidismo. Va a estar aumentada la tiroxina total en el hipertiroidismo, en el embarazo, con ciertos tipos de fármacos, en síndrome eutiroideo, anormalidades de la prealbúmina fijadora de tiroxina y también va a estar aumentada en los primeros meses de vida. Va a estar disminuida en el hipotiroidismo, en la hipoproteinemia, por ciertos fármacos como la fenitoína, la testosterona, los corticoides, y va a tener una disminución de globulina transportadora de tiroxina. La tiroxina libre, la utilidad, pues proporciona valores corregidos en pacientes con alteraciones de la T4 total por intercambio o recambio de proteínas séricas. Nos sirve también para el cálculo de una dosis adecuada de sustitución con levotiroxina. Esta va a aumentar en pacientes hipertiroideos, en hipotiroidismo tratado con tiroxinas, en mola hidatiforme o coriocarcinoma con aumento de la gonadotropina coriónica humana, en deshidratación grave, y va a estar disminuida en el hipotiroidismo e hipotiroidismo tratado con triiodotironina. Por ejemplo, le puse este cuadro para ver las causas probables de, por ejemplo, una elevación de la TSH con una T4 libre normal, en el cual las causas probables podrían ser un hipotiroidismo leve o bien un hipotiroidismo subclínico no tratado, o bien podría ser también alguno tratado con dosis adecuada de levotiroxina o que no tenga adhesión al tratamiento del paciente. Y la sección a realizar pues es determinar también los niveles. Igual si quieren ahorita tenemos dos diapositivas pendientes, esta y la de los valores normales de hormonas tiroideas en el embarazo. Igual si quieren vamos a seguir viendo el resto de las hormonas y posteriormente nos regresamos a este cuadro para que pues, nos dé tiempo con la sesión del Zoom. Si no, como quiera, este cuadro pues nos es muy útil, ya que nos va a reflejar básicamente qué hormona está elevada, está normal, está disminuida. Y aquí vamos a ver las causas probables. Igual nos sirve como repaso para igual fines de examen, ¿no? Ahora, tenemos ensayos con el cual nos es de utilidad para evaluar la función tiroidea en pacientes ambulatorios. Tenemos aquellos pacientes con un estado tiroideo estable.
Ahí en este tipo de pacientes nos va a servir para determinar si la TSH, bueno, la determinación de TSH más bien es más sensible que la T4 libre para detectar un exceso o deficiencia leve de la hormona, o bien en estadios subclínicos de las hormonas tiroideas. En pacientes con un estado tiroideo inestable, pues la determinación de la T4 libre es un indicador más confiable que del estado tiroideo que la TSH, cuando el estado tiroideo es inestable. O sea, básicamente lo contrario a aquel paciente con estados estables. Tenemos la tiroglobulina. La tiroglobulina, la utilidad pues es evaluar la presencia o bien una extensión de carcinomas foliculares o papilares, ¿no? Nos sirve también para un diagnóstico de hipertiroidismo facticio, diagnóstico también de agenesias tiroideas en el recién nacido. Sin embargo, no es considerado un marcador tumoral, o sea, no son complementos diagnósticos. La tiroglobulina pues nos va a aumentar también en carcinomas tiroideos diferenciados, pacientes con hipertiroidismo, donde hay un descenso rápido luego de un tratamiento quirúrgico, o bien un descenso gradual con yodo radiactivo. También aumenta en una tiroiditis silenciosa e insuficiencia hepática grave. Las interferencias en en la medición más bien de la tiroglobulina son con cierto tipo de anticuerpos que nos van a interrumpir la medición. Tenemos la calcitonina. La calcitonina, pues la utilidad es diagnosticar la reaparición de carcinomas medulares. Se utiliza en una infusión de calcio con inyección de pentagastrina con una prueba de provocación en pacientes con calcio sérico normal, con altos índices de sospecha. Igual ahí después nos puede explicar Clemente más a fondo esto del calcio y del cloro. Está aumentada en procesos cancerígenos, en anemias perniciosas, en insuficiencia renal crónica y en tiroiditis. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? ¿No? ¿Todo bien? Todo bien. Excelente. Bueno, tenemos también la globulina transportadora de tiroxina. Ahí yo les recomiendo después como repaso de la clase pudiéramos hacer a lo mejor una tabla comparativa de todas estas hormonas, porque el hablar de una hormona y de otra hormona, pues a veces ya se nos revuelve todo, ¿no? Entonces ahí sería bueno una tabla comparativa. Nos es utilidad cuando hay un exceso por causas genéticas o bien idiopáticas. También nos sirve para distinguir un aumento o un descenso en las concentraciones de la T3 total o la T4 total. Está aumentada en el embarazo, en los recién nacidos, en pacientes con una hepatitis activa, con cierto tipo de fármacos como los estrógenos, los fibratos, drogas como la heroína, también en tiroiditis linfocítica subaguda de tipo indolora y en porfirias agudas intermitentes. Está disminuida en pacientes con nefrosis o otras causas de hipoproteinemia marcada. También pues, está disminuido por cuestiones genéticas o idiopáticas. Pacientes con acromegalia, acidosis grave, tumores productores de testosterona. Y pues la prevención, básicamente, la prevención es en cuestión de pacientes recién nacidos mediante los tamizajes. Ahora, para la producción de hormonas tiroideas es necesario los ingresos o la ingesta de yodo, ¿no? Los requerimientos de yodo en niños diarios es de 90 a 120 unidades por gramo por día. En adultos es de 150 y en el embarazo se aumenta un poquito las necesidades de yodo, de 200 a 250. La Asociación Americana de la Tiroides, lo que yo encontré es que recomienda realizar pruebas de función tiroidea en todos los adultos a partir de los 35 años y en ciertas zonas de riesgo
donde hay déficit de yodo o cuando son pacientes que pudieran tener algún riesgo, recomienda realizar las pruebas de función tiroidea cada 5 años y a partir de los 35 en toda la población. A lo mejor aquí en México, pues probablemente no se aplique como tal, ¿no? Y la Sociedad Americana de Médicos Familiares, Médicos de Familia, pues recomienda realizar las pruebas de función tiroidea a todos los adultos mayores a partir de los 60 años, una vez al año. El papel del médico de familia, pues es integrar adecuadamente los datos de la historia clínica de nuestros pacientes, recabar los antecedentes heredofamiliares para ver factores de riesgo en ese paciente, también determinar el tipo de alimentación que este tiene, los tipos de fármacos que consume el paciente. Porque, como ya vimos, hay muchos fármacos que van a alterar las hormonas tiroideas, ya sea mediante su aumento o disminución. También en pacientes que tengan factores de riesgo, pues la función del médico de familia va a ser solicitar oportunamente las pruebas de función tiroidea, también interpretar los resultados y dar seguimiento con ajustes de dosis al tratamiento y referencias a segundo o tercer nivel en casos de pacientes con pues, casos especiales, ¿no? Que consideremos que ameriten un seguimiento en otros niveles. Bueno, déjenme, me voy a regresar entonces. ¿Cuánto nos queda más o menos de tiempo? Se nos queda bastante tiempo, ¿no? Me voy a regresar entonces a las tablas que quedaron pendientes. Ajá, bueno. Aquí tenemos los rangos de referencia en el embarazo. Como vimos en el embarazo, muchas hormonas tiroideas van a aumentar o van a disminuir. Los rangos en suero de la T3 libre están expresadas en picomoles por litro. En el primer trimestre es de 3 a 5.7, segundo trimestre de 2.8 hasta 4.2, tercer trimestre de 2.4 hasta 4.1 en picomoles por litro. En cuanto a la T4 libre, está expresada en nanogramos por decilitro en el primer trimestre de 0.86 a 1.8, segundo trimestre de 0.6 a 1.9, tercer trimestre de 0.6 a 1.9. Igual toda esa tabla pudiera ser un poquito difícil de aprenderse, o a lo mejor a veces hasta no pudiera sobrepasar la competencia del médico de familia. Sin embargo, es bueno saber que sí se altera las hormonas tiroideas conforme van pasando los trimestres del embarazo, porque eso nos pudiera servir a veces en nuestro control de embarazo, determinar si las hormonas, a pesar de que están fuera de rangos normales para un paciente, pudiera estar dentro de valores normales para una mujer embarazada, igual en la hormona estimulante de la tiroides. Y de la misma forma, este cuadro que había quedado pendiente, como les decía, pudiera estar también disminuida la TSH, pero con una T4 libre normal o disminuida. Esto podemos encontrar como una causa probable hipertiroidismo leve o bien de tipo subclínico o bien sobre una paciente con sobredosificación con T3. Cuando la TSH se encuentra normal y la T4 libre normal, es común durante el tratamiento con levotiroxina, en alteraciones de las proteínas transportadoras, interferencia por anticuerpos. Cuando la TSH es normal, pero la T4 libre es baja, puede ser alterada por fármacos que van a competir con las proteínas transportadoras, o bien durante el embarazo. Y las acciones que nosotros pudiéramos realizar, pues es determinar y confirmar ese tipo de disminución o aumento de hormonas mediante las pruebas complementarias como las TSH o determinación de T3. En el caso, por ejemplo, de este paciente que tiene normal la TSH pero la T4 libre es baja, pues ya nos corresponderá determinar la fracción libre de T4, ¿no? ¿De este cuadro alguna duda, alguna pregunta?
¿no? Y bueno, creo que eso es todo de la presentación. Pues muy bien. Pues sobre todo para fines de examen, ¿cómo está la TSH cuando es hipo o hipertiroidismo? Ajá. ¿Verdad? Entonces sí es importante que estudien el cuadro, porque ahí como mencionabas, cuando es hipotiroidismo, que la TSH está elevada y la T4 pues está normal, o el hipertiroidismo, entonces así para fines de examen, pues eso sí les va a servir bastante, ¿verdad? Ya meternos así en cada hormona sí sería Sí, es más. muy feas preguntas, la verdad. Sí. Pues no, ¿verdad? Sí, entonces para que lo tengan ahí presente el cuadro es para el examen. Pero muy bien explicar tu clase, como que ya muy completo, todos los temas que te tocaron dar. Me falta otro todavía, de nódulo tiroideo. Ah, ok, yo dije sí, bueno, pues si quieres empieza con el otro. Ah, bueno. Y una vez. Okay. Y nódulo tiroideo. La prevalencia de nódulo tiroideo es del 5% y puede incrementarse en 5%. En población general es más común en mujeres, 4:1, y a partir de los 60 años se eleva hasta el 50%. De ese 50%, 5% puede desarrollar o puede evolucionar a un carcinoma. La etiopatogenia, pues son por lesiones tiroideas. Bueno, son por lesiones de tipo lesivo o de tipo no lesivo, ¿no? De tipo lesivo, pues son adenomas, quistes, carcinomas previos. En la cuestión de pacientes con bocio multinodular, tiroiditis de Hashimoto, tiroiditis subaguda, agenesia de la hemitiroides contralateral, algún tipo de metástasis, quistes o adenoma paratiroideo. Y quistes, no veo el último renglón, tapa la... Quiste tiroidoso. Ah, sí, es que le tapa la esta donde dice participantes. Y de tipo de lesivo no tiroideo, pues son las adenopatías inflamatorias, de tipo neoplásico de origen no tiroideo, higromas quísticos, aneurismas, laringocele o broncocele. También puede ser dado por radiaciones ionizantes en enfermedades tiroideas autoinmunes, como la enfermedad de Graves o de Basedow. También tiene un componente genético en el cual el 12% van a segregar un tipo de tiroxina autónoma que va a tener captación de yodo. En déficit de yodo, más frecuente en pacientes donde la TSH estimula una replicación celular, lo cual va a llevar a mutaciones. Tenemos ya como tal el nódulo tiroideo solitario. En el nódulo tiroideo solitario van a influir antecedentes familiares y personales, en donde el cual puede haber neoplasias endócrinas, donde también pudiera haber hiperparatiroidismo o feocromocitomas, o bien por radiación en la región cervical. En edad y sexo, pues es más común en niños abajo de los 14 años y mayores a 65 años. En esta edad es más común en niños, pero como vimos en una diapositiva anterior, es más frecuente en mujeres en general de 4:1 en el resto de las edades, o sea, después de los 15 años y hasta los 64 años. Aquí tenemos un cuadro donde nos habla de factores de riesgo. En cuanto a factores de riesgo, tenemos los de alto grado de sospecha, moderado grado de sospecha y de un bajo grado de sospecha. Un alto grado de sospecha es una historia familiar de cáncer de tiroides o algún otro tipo de neoplasias, adenopatías laterocervicales, crecimiento rápido de ese nódulo, ¿sí? Cuando tiene una consistencia en roca, sí, en roca, como mencionaba en el libro, cuando está una fijación a otros órganos o tejidos adyacentes, o bien cuando hay una parálisis de cuerdas vocales. También pudiera ser de alto grado de sospecha cuando es una metástasis a distancia de pulmón o hueso. De moderado grado de sospecha, pues pacientes hombres, jóvenes, antecedentes de irradiación cervical o exposición a radiaciones ionizantes,
cuando hay una disfonía, afonía o ronquera, pero asociado a un nódulo preexistente. Nódulos tiroideos solitarios que crecen continuamente de tamaño, un nódulo duro, pero con una fijación dudosa, a diferencia de la alta sospecha, donde sí tiene una adhesión a estructuras vecinas. Nódulo mayor a 4 centímetros y parcialmente quístico. Y de bajo grado de sospecha, pues todos los demás datos que no corresponden a estos. Ahora, la evolución y los síntomas, pues por lo general tiene un crecimiento rápido, va a provocar una parálisis por adhesión a estructuras vecinas que va a provocar disnea, disfagia y disfonía. Pudiera presentar también un dolor súbito en tiroides, aunque lo que mencionaba la guía de práctica clínica era que por lo general a veces es asintomático en los primeros 8 meses de su evolución. Entonces, en esta cuestión de dolor súbito pudiera ser posterior a los 8 meses. Y es más bien relacionado por una hemorragia de un quiste coloide. También puede presentar dolor irradiado hacia mandíbula u oreja. Y físicamente a la exploración, pues vamos a tener un nódulo duro, un tamaño mayor a 3 centímetros, solitario. Pudiera tener adenopatías cervicales unilaterales. Esos 3 datos nos va a servir para sospechar de una malignidad. ¿Sí? La dureza, la adhesión a estructuras vecinas, un tamaño mayor a 3 centímetros y con adenopatías, sospecha de malignidad. En cuanto a las pruebas de función tiroidea, la TSH y la T4 también nos va a servir para determinar la evolución de este tipo de nódulo. La calcitonina sérica, como dijimos en la presentación anterior, nos va a servir para determinar si es un carcinoma medular. Va a ser normal cuando se encuentre menor a 10 picogramos por mililitro y mayor a 10 picogramos por mililitro, ahí sí pudiéramos sospechar de un carcinoma medular. Como vimos en la tabla de la presentación pasada, pues están bien largas y bien revueltas, pero pues de repente nos puede llegar un paciente que requiera la interpretación de ese tipo de hormonas. Para el diagnóstico, pues pudiéramos utilizar una radiografía simple, en el cual está la radiografía de tórax. En la radiografía de tórax vamos a ver una desviación de la tráquea, aunque esta desviación de la tráquea por lo general a veces va acompañada ya con dolor, que como mencionamos hace rato, el dolor por lo general se va a presentar después de 8 meses de evolución, ya que los primeros 8 meses es pues asintomático, se pudiera decir, ¿no? Vamos a tener calcificaciones finas en un carcinoma de tipo papilar, calcificaciones gruesas como si fueran cáscara de huevo, o bien nódulos quísticos o adenomas antiguos. Mediante la ecografía, pues vamos a ver una multinodularidad. Va a ser sólida, un quiste sólido o mixto con calcificaciones intranodulares. Las características ecográficas va a ser de un margen mal definido, irregular, con hipogenicidad y aumento de halo de seguridad. En cuanto a calcificaciones, en cuanto a la presencia de calcificaciones, esta va a ser dado ante la presencia de carcinomas papilares. Aquí les muestro unas imágenes de las radiografías. Aquí hay una captación, por ejemplo, de un nódulo tiroideo, pero es con una captación de yodo radioluminiscente. ¿De esta radiografía alguna pregunta? Pues no es pregunta, pero pues está como desviada la tráquea, ¿no? De hecho, sí, en eso se puede ver una desviación de la tráquea a nivel central. ¿Sí? O sea, ahí básicamente tendríamos que tener un alto grado de sospecha para, al momento de solicitar una radiografía de tórax, estar buscando intencionadamente esa desviación de las tráqueas o bien calcificaciones a nivel de la tiroides. ¿No? La gammagrafía es lo que
También nos permite determinar los coloides. No sé si recordarán o no sé si recuerdan, creo que Aldo fue el que dio la clase de tiro, no, de bocio. Creo que Aldo dio una clase de bocio en donde mencionaba las zonas de captación en cuestión del gamagrama, donde mencionaba que eran las zonas calientes, zonas frías. ¿Sí, Beraldo? Sí. Uh-huh. Y esto pues básicamente se clasifican en zonas calientes, fríos o tibios, depende de la clasificación de los isótopos. Aquí, por ejemplo, muchos de esos tipos de estudios son complementarios y en la actualidad pues han sido suplantados por la punción, aspiración por aguja fina. Es el método de elección. Se va a utilizar una jeringuilla de 10 mililitros de una aguja de calibre 23 a 25. Vamos a posicionar al paciente en cúbito dorsal con un cuello en hiperextensión. Se mantiene una pequeña cámara de aire para aspirar moderadamente el contenido. Posteriormente se extrae la aguja suspendida a una presión negativa y se extiende el contenido en un portaobjeto. ¿Sí? Esta jeringa también debe contener 2 mililitros de etanol y nos van a reportar la calidad de la muestra como no valorable, si es negativo, si es sospechoso o si es positivo de malignidad. En cuanto al tratamiento, si la punción por aspiración por aguja fina determina que es claramente maligna, el nódulo del paciente pues hará una tiroidectomía total. Las excepciones para tiroidectomía total son pacientes que presenten carcinoma anaplásico, linfoma tiroideo o metástasis tiroidea. Si el PAF es compatible con una lesión benigna, simplemente se hace una monitorización anual de ese paciente, en el cual se va a hacer una punción por aspiración por aguja fina a los 6 y a los 12 meses. O bien, si en alguna monitorización se observa algún cambio, se podrá recurrir a una lobectomía con ismectomía. Si el PAF es sospechosa o a veces también nos los reportan como no diagnóstica, pues ya quedará a criterio también del cirujano si se realiza una hemitiroidectomía, el cual será menor a 10 milímetros si no hay factores de riesgo o si sus características pudieran ser benignas. Pero si el PAF, tiene una muestra insuficiente, habría que repetir la punción para obtener más material para una segunda evaluación.